Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro. En este video daré orientaciones, sugerencias de cómo iniciar, de cómo explicar el inicio de la construcción de una tabla de frecuencia simple con variable cuantitativa. Esto se puede hacer en el aula de clase con un problema de investigación real. Creando un enunciado puede ser similar al siguiente. Para un estudio específico de algunos estudiantes, el centro de salud local necesita la estatura en centímetros de los estudiantes del grupo tal, de la institución educativa tal, del municipio tal, en el mes de abril de 2021. Se debe organizar la información adecuadamente y entregarla al centro de salud local al final del mes de abril. Los pasos que recomiendo a seguir son los siguientes. Enseñarle al estudiante que lo primero que hay que hacer es el trabajo de campo, que consiste en realizar una encuesta o observación a toda la población y luego se deben ordenar los datos. Esta información que tengo aquí es de una investigación real que hice en el aula de clase con mis estudiantes, en donde la encuesta tenía una sola pregunta. Diga su estatura en centímetros actual. Y estos fueron los resultados obtenidos. El segundo paso es la tabulación de esta información, que consiste en tomar los distintos valores o atributos que toma la variable y, de acuerdo con algún criterio de ordenación, que en este caso podemos observar que están ordenados en orden ascendente, colocarlos en columna. Y al frente se coloca el número de veces que aparece el valor o atributo, o sea, lo que es la frecuencia absoluta. Para nuestro problema, entonces tenemos aquí esta información de las clases, que son 147, 150 centímetros, y aquí al frente tenemos la frecuencia absoluta, o sea, el número de veces que se repite cada uno de ellos. Otra sugerencia es con respecto a lo siguiente. El utilizar los nombres genéricos de clase y frecuencia absoluta no le dice nada al lector, en este caso al estudiante, acerca de los datos representados en una tabla. Por lo que sugiero que en lugar de clase se escriba el nombre de los datos estudiados, o sea, el nombre de la variable. Y en lugar de frecuencia absoluta, se escriba el nombre general donde se observaron o midieron esos datos. En nuestro problema de investigación, entonces el nombre de la variable es estatura en centímetros. Eso es lo que estamos estudiando. ¿Y a quiénes le estamos haciendo ese estudio? A unos estudiantes. Entonces tenemos aquí que todo esto son estudiantes. Tenemos 8 estudiantes que tienen 150 centímetros de estatura. Hay 13 estudiantes que tienen 150 centímetros de estatura. Aquí es donde pueden hacer la pregunta, bueno, y entonces este nombre genérico, ¿él tiene o no tiene importancia? Pues claro que sí tiene importancia. Y también es importante enseñárselo a manejar al estudiante. Entonces tenemos aquí, en esta columna, que esta X representa esta variable, estatura en centímetros. Eso está representando esta X. Y que este sub I representa el orden de los números naturales. Por lo tanto, esto nos puede brindar una comprensión, una lectura mejor de nuestra información. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, la clase 1, que es 147. La clase 1 es la clase de la estatura de los estudiantes que tienen 147 centímetros. ¿Sí? La clase 2, que es la clase de los estudiantes que tienen 150 centímetros de estaturas, y así sucesivamente. También es bueno decirle al estudiante que esto no es obligación que quede en la tabla, pero que sí da una forma de mejor comprensión y de mejor lectura de la información que se encuentra en ella. Otra sugerencia antes de iniciar con la construcción de la tabla de frecuencia propiamente dicha es recordar al estudiante que una tabla de frecuencia sin título no dice absolutamente nada,
que la tabla debe tener un título adecuado, que diga el qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Se pensará entonces que ese título va a quedar muy extenso, pero no. Ese título se extrae del enunciado del problema y se sugiere inclusive pues que sea corto. En nuestro caso aquí, un posible título para la investigación que se está realizando podría ser este: estatura en centímetros de estudiantes del grupo tal, de la institución educativa tal, del municipio tal, en abril de 2021. Y aprovechar también y explicar al estudiante la importancia de la nota de pie de tabla, que puede servir para varios aspectos. Uno, para hacer aclaraciones propiamente de la tabla. Por ejemplo, aquí decir que la frecuencia relativa va a estar dada en margen de error en centésima. Lo otro es que también nos sirven para dar agradecimientos a aquellas personas que de una u otra manera colaboraron con la investigación. Aquí viene como quien dice la ética profesional, que el estudiante aprenda a dar agradecimientos por la colaboración que le prestaron en dicha investigación. Hasta un próximo encuentro.